Estamos en comunicación con la ex vicegobernadora de la provincia de Entre Ríos, actual legisladora provincial también, Laura Estrata. Hola Laura, ¿cómo te va? Muy buen día. Aquí Javier Aragón, Horacio Mogle te saludan. ¿Cómo estás? Buenos días para ustedes, para el equipo y para la audiencia. Un Eh, gusto. Bueno, gracias por atendernos, ¿sí? Laura, queríamos consultarte porque ahí estábamos observando que en el presupuesto que se trató en la Cámara Baja, justamente el bloque de diputados justicialistas decían que en un comunicado pusieron no votarán el endeudamiento solicitado en el proyecto del presupuesto 2026. Los que integramos el bloque Más para Entre Ríos apoyaremos la sanción del proyecto presupuesto 2026, la sesión de este día miércoles, con la convicción de que nuestra responsabilidad es acompañar la hoja de ruta del gobernador estableció para gestionar, y con la misma responsabilidad advertimos sobre aspectos de este presupuesto de los que poco se habla y que resultan muy relevantes no para un gobierno, sino para todos los entrerrianos. ¿Podríamos ampliar acerca de esto? Porque los ejes por los cuales el gobierno mencionaba que se llevaba adelante este presupuesto y que la mayoría de lo que quedaba fuera de los gastos corrientes y taxativos era para salud, era para obras públicas, era para seguridad y era para educación. Ustedes hacen mucha fuerza en el tema del endeudamiento, Laura, ¿no? Sí, bueno, en primer lugar nosotros aclaramos que íbamos a votar o votamos en general el proyecto de presupuesto porque es la hoja de ruta del gobernador que necesita para poder gestionar, para poder de alguna manera materializar cuáles son sus políticas públicas, sus obras, cómo se van a financiar, cuáles son las fuentes de financiamiento, y en este sentido nuestra responsabilidad estaba para poder darle la sanción, darle nuestro voto de confianza al gobernador para que tenga el presupuesto, en el marco justamente, como te decía hoy, de la responsabilidad política e institucional que tenemos. Pero también queríamos advertir algunas cuestiones, algunos puntos que son relevantes en este proyecto de presupuesto y del que poco se dice, ¿no? Porque recién vos señalabas que hay un discurso oficial respecto de lo que este presupuesto plantea, pero hay algunas cuestiones, hay algunos puntos, hay algunos artículos que son importantes, que son fundamentales y que nos parecía que los teníamos que esgrimir en el marco del debate, en el recinto, pero que también motorizaba que nosotros no acompañáramos en particular los artículos que pedía el gobierno de autorizaciones de endeudamiento. ¿Y por qué no los acompañamos? En primer lugar, porque el gobierno ya tiene autorizado endeudarse. En este presupuesto, y cuando culmina este presupuesto, las autorizaciones siguen vigentes. Es decir, tiene miles de millones autorizados ya antes de que nosotros aprobáramos el presupuesto. Hay leyes especiales que votamos y que sancionamos que también autorizan endeudarse a la provincia para que pueda reperfilar y rediseñar la deuda. Vemos que hay pocas obras con crédito presupuestario, pero cuando queremos saber cuáles son las obras que necesitan financiamiento externo, la información no está. Entonces, nosotros creemos que ya tienen autorizaciones para endeudarse, que necesitamos que se trabaje más en articulación con los gobiernos locales para que haya obras prioritarias y que no se siga endeudando a los entrerrianos, porque esto es no pensar únicamente en la gestión actual en la que viene, sino también en cómo hipotecamos el futuro. Entonces, acá había que decirlo de una manera clara, contundente, porque uno viene escuchando, ¿no? Que va a haber un plan de obras histórico, que va a haber un plan de infraestructura histórico. Ahora, lo que también es histórico es el endeudamiento. Entonces, la deuda ha crecido, muchas veces ha crecido para hacer frente a gastos corrientes, no a obras. Las obras que piden los intendentes no están con crédito presupuestario, lo que se presupuesta es prácticamente lo mismo que en el ejercicio anterior. En este ejercicio ha habido restricciones financieras en todas las áreas de gobierno, o sea, lo que se proyectó en el presupuesto luego no terminó siendo la realidad y pasó de ver a los empleados públicos haciendo asambleas y quejándose por los recortes, pero también la ralentización y la subejecución presupuestaria de las obras. Entonces, acompañamos en general, entendemos que es la hoja de ruta, pero también en esa hoja de ruta decimos que no a un endeudamiento excesivo, sin objetivos claros, sin una mirada clara de hacia dónde y en un contexto económico, político y social bastante complejo.
Ujú. El decir que no es, ¿vetaron estas cláusulas o lo apoyaron en términos No, generales, pero salen a anunciar que ponen el reclamo mediático sobre esto? no, nosotros votamos en general el presupuesto y en particular no acompañamos esos artículos que te mencionaba, que son el 5, el 6, el 7 y el 8, que son autorizaciones de endeudamiento. Eso por un lado, pero ellos tienen la mayoría, así que el presupuesto salió con esos artículos. Nosotros como oposición, nosotros desde el peronismo, desde Más para Entre Ríos, pero también diputados y diputadas de La Libertad Avanza. Digo, Carlos Damasco de La Libertad Avanza también advirtió sobre esto y nos acompañó. Liliana Salinas advirtió sobre estas cuestiones, luego no estuvo en el momento de la votación. Es algo que se reitera y vuelvo a decir, en un contexto bastante complejo, donde no hay claridad respecto de para qué seguimos aumentando el endeudamiento, porque ya autorizaciones hay, nos preocupa y mucho y nos parece que es importante en el marco del debate dar nuestra postura, defender los intereses de los entrerrianos y no firmar un cheque en blanco. Ujú. ¿Ahora el presupuesto pasa a Al Senado? Senado, sí. Entonces, Exactamente, pasa al Senado. En las comisiones de presupuesto que hemos estado debatiendo, han presenciado los senadores también, han sido comisiones bicamerales, aunque no formalmente hemos participado diputados y senadores. Bueno, pero lo cierto es que las obras sin crédito presupuestario son más que las obras con crédito presupuestario. Cuesta bastante imaginarse un escenario, la reactivación de la obra pública, no solamente tiene que ver con generar puestos de trabajo, sino dar respuestas a las demandas que tiene cada comunidad. En mi ciudad, en Victoria, por ejemplo, la intendenta y las fuerzas vivas y los concejales vienen solicitando hace mucho un plan maestro para la provisión de agua potable en Victoria, que tiene que ver con obras que hay que hacer en arroyos, en el río, y eso no aparece. Entonces, digo, bueno, resulta que no aparecen esas obras, que tenemos que seguir autorizando y multiplicando el endeudamiento, que no están teniendo en cuenta las prioridades locales, que las necesidades relevantes que marcan los intendentes del color político que sea no aparecen. Bueno, hay que prestar atención, hay que advertirlo y vuelvo a decir, advertir que autorizados a endeudarse están y que muchas de las autorizaciones que tienen hoy de endeudarse las han utilizado para hacer frente a gastos corrientes, no para hacer obras. Entonces, me parece que hay que poner los elementos sobre la mesa a la hora del debate del presupuesto y de todas las leyes, lógicamente, porque el rol de la legislatura, que es un poder independiente, es poder decir también su parte, es poder trabajar en mejorar las leyes y también de defender los intereses de la ciudadanía. ujú. Bien, vale la aclaración, sí, Javier. Sí, hola Laura, un gusto, buen día. ¿Cómo andás? Tanto Buenos tiempo. días, Javier, es verdad. Qué gusto escucharte. ¿Qué balance se hace desde... Vos sos una referente muy importante, tenés trayectoria, tu papá, mira vos, justamente venís de una familia muy importante dentro del peronismo en la provincia. ¿Cómo es la relación institucional de ustedes como diputados con el gobernador? No recuerdo que haya habido alguna foto de alguna reunión en los últimos tiempos. Digo porque está bien, son minoría o son oposición. ¿Les dan la posibilidad de que puedan dialogar algún tema que ustedes puedan llegar a sugerir, como esto que está impulsando con la ley de pymes, que es muy interesante lo que está proponiendo Andrea Sof? Bueno, digo, ¿tienen posibilidades de hablar con el gobernador institucionalmente para que de esa relación entre la oposición y el oficialismo, que ha mejorado bastante en la Cámara de Diputados, hay que decirlo, sea todavía aún mejor? Yo voy a decir dos o tres cuestiones relevantes porque nosotros también formamos parte de la gestión anterior, primero como ministra, luego como vicegobernadora, y las reuniones con los legisladores y las legisladoras de oficialismo y oposición, lo mismo que las ligas de intendentes, todos los espacios Fuiste institucionales de siendo representación. vicegobernadora, Laura, está bueno que lo digamos de este lado. Sí. Fuiste la más conciliadora de todas, Sí. la más dialoguista una de apertura todas. muy grande tuvo. Tremenda Sí, vicegobernadora. Y esto te lo decimos Muchas gracias, desde este lado, muchas pero gracias. por ahí hay que, viste que parece como que pasa el tiempo Hay que y machacarlo. hay que, por supuesto, una excelente Muchas vicegobernadora de gracias. una gran comunión y de una gran apertura hacia todos los sí. sectores, incluso
los que pensaban diametralmente Fíjate opuestos. vos, Morchu defendió mucho la gestión Sí, de Laura. sí, sí. Ujú. Bueno, Así a que eso me refiero. está bueno que te lo Por digamos qué? en estos momentos. Gracias. ¿Por qué quiero decir esto? Porque formé parte justamente en la gestión anterior en dos roles institucionales. Siempre abogamos por el diálogo entre oficialismo y oposición en todos los espacios institucionales. Y siempre la voz de la oposición tuvo un lugar y una relevancia, la que tiene porque en definitiva es una voz autorizada para poder aportar, para poder debatir. Nosotros no hemos tenido esa chance de diálogo con el gobernador que sí hubo en la gestión anterior. Ni siquiera por temas por ahí más importantes, solamente se nos convocó en el marco de la reforma política cuando fue la presentación, pero después no hemos tenido ámbitos de reuniones, de intercambio, de diálogo con el gobernador de la provincia. La verdad es que Una no. pena. Sí, lo que decía Javier recién, ha mejorado muchísimo la relación al interior de la Cámara, pero también es verdad que nosotros hemos presentado infinidad de proyectos, recién vos estabas señalando uno, el de Andrea, que es la ley PYME, Ujú. y si yo te daría las estadísticas, te demostraría que a nosotros no nos aprueban los proyectos. Entonces nos encontramos que muchas veces los proyectos se debaten, pero luego no se les da la media sanción. La verdad es que en ese sentido lo venimos remarcando. No estoy diciendo nada aquí que no se ha dicho antes. Nosotros venimos reclamando que los proyectos de ley de autoría del bloque Más para Entre Ríos siempre quedan relegados frente a los proyectos del Poder Ejecutivo o los proyectos que presentan los diputados y diputadas del oficialismo, muchas veces a veces porque en el debate se encontró alguna cuestión que después no permitió, pero hay veces que ni siquiera se debate. Así que Claro. en este sentido yo siento muchísimo que no se nos convoque porque el aporte siempre es de una Por manera supuesto. constructiva. Nosotros cuando vamos a discutir, discutimos en las elecciones los proyectos de provincia. Después lo que queremos es lo mejor para los entrerrianos. Nos pasa a usted, como ustedes como comunicadores, ¿no? Uno siempre que opina, que aporta, lo hace para construir una mejor sociedad, para construir un mejor Estado, para construir mejores relaciones. Bueno, no, de eso se trata la política. Laurita, muchas gracias, un beso grande y muchas gracias por este contacto. Muchas gracias a ustedes, les mando un abrazo grande. Igualmente.